Porque desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Mientras Guaidó presenta detalles de la Operación Libertad en Venezuela, en Washington Trump asegura que va a arreglar a Venezuela y le dice a los rusos que deben salir de Venezuela. Pregunto, ¿entonces el inicio de una contraofensiva a la conexión Maduro-Putin? Para eso me voy con Michael McCarthy, el profesor adjunto de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Michael, es un gusto tenerte en el programa. Es interesante porque mientras Guaidó anunciaba, vamos a decir, la siguiente fase, la fase más crítica de la Operación Libertad, donde llama una movilización nacional, ese mismo día está la esposa de él reuniéndose con Donald Trump. Primero iba a reunirse con Pence, el vicepresidente, pero Donald Trump hace una presentación pública asegurando de que va a arreglar el problema en Venezuela. Llama la atención a los rusos que deben mover a los militares. ¿Es coincidencia? O sea, esto no es coincidencia, esto se prepara. ¿Qué lectura tú le das a esto? ¿Esto es como una respuesta a lo que los rusos hicieron de mandar los famosos 100 militares rusos a Venezuela? ¿Qué lectura le das? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes, Xavier. En primer lugar, no hay ninguna duda de que hay una alianza nacional e internacional a favor de la democracia en Venezuela. Y eso entonces implica una relación estrecha entre el liderazgo opositor venezolano y las democracias del occidente, no solamente Estados Unidos, sino también los miembros del Grupo de Lima. Así que sí, lo que pasó hoy tenía que ver con este mensaje de una resistencia internacional al régimen de Maduro. En segundo lugar, de hace un tiempo, Estados Unidos y Rusia han estado en posición de combate sobre Venezuela. Recordamos que en diciembre Putin envía a Caracas 2 aviones nucleares o con capacidades nucleares, ¿no? Entonces, ese es un nuevo ciclo de la lucha de poder en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo. Ok, hay otro dato interesante que existe, es real, pero ha pasado bajo o sea, a nivel mediático no ha recibido mucho impacto. Pero es interesante porque el día anterior, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se reunió con Fernando Acevedo, el ministro de Defensa brasileño. Y él dice vía tweet que la región está unida y que los días de Maduro están contados. Es interesante cómo varias cosas van sucediendo. O sea, tienes la reunión de Bolton con el ministro de Defensa brasileño, frontera con Venezuela. Tienes hoy el anuncio, este miércoles el anuncio de Guaidó. Tienes la presencia de Trump con la esposa de Guaidó. Hay una movilización. O sea, esto se puede interpretar como que también un escalamiento de la tensión entre digamos, vamos a llamar el Guaidó-Trump team versus el Putin-Maduro team. Bueno, yo creo que la reunión entre estos altas figuras de los gobiernos de Brasil y Estados Unidos es muy importante. Lo que yo diría sobre la región es que hay convergencia sobre la gravedad de la crisis, es decir, al nivel del diagnóstico, pero hay divergencia de criterio sobre los procedimientos, es decir, cómo abordarlo. Y eso es importante. De hecho, hoy en la tarde, el presidente brasileño, el señor Bolsonaro, declaró de que las fuerzas armadas brasileñas no están a favor de
una intervención militar. Entonces, sí hay una divergencia importante en este sentido. También este viernes en Quito, capital de Ecuador, se va a realizar una reunión del Grupo Internacional de Contacto, grupo que fue diseñado y creado por la Unión Europea y también por algunos países de la región, como es el caso de Uruguay, y obviamente también en este caso de la reunión como anfitrión, Ecuador. Entonces, Ahora, yo creo que las tensiones siguen siendo muy altas, Xavier. Es decir, cuando eso se va a llegar a un intercambio de golpes entre estos poderes internacionales, es muy difícil saberlo en este momento. Es claro de que Trump no va a quedar quieto en términos de sanciones. Yo creo que vamos a ver nuevas sanciones. Lo que sería importante por parte de la administración de Trump es mantener una coalición multilateral. Y eso implica tratar de incluir los poderes de Europa y también los poderes del sur en el proceso. Pero si Trump termina en la jugada unilateral, quizás con el caso colombiano como otro aliado de Trump en estos tipos de cosas, con el uso de la fuerza, va a ser más difícil para la oposición de avanzar, creo yo. Él es Michael McCarthy, él es profesor adjunto de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Michael, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, un senador colombiano propone proyecto de ley que busca sancionar a miembros del régimen de Maduro en Venezuela, que según el legislador están invirtiendo ese dinero en Colombia y ocultan su régimen presuntamente delictivo. Pregunto, ¿cuáles son los efectos de perseguir bienes de miembros del régimen de Maduro en Colombia? Lo vamos a discutir con Juan Lozano, abogado y analista político desde Bogotá. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería ser. Del régimen de Maduro en Colombia. Los efectos de su origen presuntamente delictivo. Pregunto, ¿cuáles son los efectos de perseguir bienes de miembros del régimen de Maduro en Colombia? El proyecto de ley lo presentó el senador Rodrigo Lara. Ya pasó el estudio de la plenaria, todavía está en el proceso dentro del Poder Legislativo en Colombia, pero se va desarrollando. Aquí tengo los artículos. Básicamente dice, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la ley? Prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros del gobierno del régimen venezolano. Entonces, ellos lo que dicen, que hay que hacer una lista de operaciones delictivas vinculadas con Venezuela. Y cuando dicen lista de miembros, se refieren a miembros de las Fuerzas Armadas, la rama ejecutiva y la Asamblea Nacional Constituyente, que estén vinculados al gobierno de Venezuela. ¿A dónde iría? Iría a individuos, es interesante porque nombran un montón de individuos, también empresas, no las voy a nombrar porque todo esto se está desarrollando y esto internamente nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación. Pero al menos les voy indicando que habla de individuos, compañías o personas jurídicas que serían en manos de estos individuos, miembros, Fuerza Armada, rama ejecutiva, Asamblea Nacional Constituyente, relacionados al régimen de Maduro, o compañías que hacen negocio con los individuos o las compañías vinculadas. Lo que irían es detrás de los activos de esos individuos y compañías que han sido como parte de actividades y operaciones delictivas y además revocar permiso de ingreso al país de estos miembros en esta lista individual y de empresa. La pregunta es, ¿qué efecto tendría esto? Vamos con Juan Lozano. Él es abogado y analista político desde Bogotá. Juan, es un gusto tenerte en el programa. Ya hice un sumario, buenas noches, lo más puntual posible de lo que es el proyecto de ley. Hay algunos que le preocupa, hay unos que están de acuerdo, otros le preocupa que vaya a tener, digamos que en el futuro vengan otros gobiernos y quieran aplicar eso a otros de distinta tendencia política,
Otros critican que dice puede haber represalia a empresas colombianas o colombianos que estén haciendo negocios en Venezuela. Para ti, ¿cuál es el efecto de este proyecto de ley? El proyecto de ley es una respuesta necesaria a una ecuación desbalanceada. Sería inaceptable que Colombia, que tiene que pagar unos costos inmensos y lo hace con fraternidad para recibir a nuestros hermanos venezolanos que huyen de su país, tenga además que convertirse en un país donde laven activos producto de actividades ilícitas, donde pretendan blanquear capitales producto de narcotráfico o de corrupción. Lo importante del proyecto es que quede claro que Colombia no es un lugar donde se puedan lavar dineros ilícitamente adquiridos por funcionarios cercanos a un régimen que el gobierno colombiano no reconoce y a actividades que le hacen daño a los venezolanos, a los colombianos y al mundo entero, como el narcotráfico y la corrupción. Y por eso se encarga a unas entidades colombianas, con razón, para que estén haciendo la vigilancia, el monitoreo y la identificación de los activos que podrían estar asociados con esas actividades ilícitas. Una de las críticas que he escuchado, y esto todavía tengo que investigarlo más, pero a lo mejor tú me puedes ayudar a aclararlo un poco. Una de las críticas que le han hecho a muchos países que apoyan a Juan Guaidó y vamos a decir, al equipo de Juan Guaidó y la Venezuela de Juan Guaidó, alegan que, bueno, yo te apoyo en palabras, pero ¿por qué no apoyas con sanciones, por ejemplo? ¿Por qué no buscas congelar activos a miembros que están utilizando su país o empresas que están utilizando su país, que están apegadas o haciendo billetes con el régimen de Maduro? Estados Unidos fue proactivo en ese sentido, otros no lo han sido. Te pregunto, el caso de Colombia, ¿esto es nuevo? Uno. Dos, ¿han habido otros países que apoyan a la Venezuela de Guaidó, hayan tomado esta misma iniciativa? ¿O esto digamos, es sin precedente en América Latina que un país decida tomar esta acción? Esto en Colombia no tiene un antecedente inmediato. En Colombia hay una larga tradición de normas que buscan la extinción de dominio de bienes adquiridos con el producto del accionar criminal. En Colombia desde hace muchas décadas perseguimos los dineros del narcotráfico y los dineros de la corrupción, y quienes figuren como propietarios de esos bienes son despojados de esos bienes porque se adquirieron con actividades criminales. Si esas actividades se desarrollaron en desmedro del patrimonio de los venezolanos, si esas actividades se desarrollaron en ejercicio de, por ejemplo, la cadena del narcotráfico y han pretendido traer el dinero a Colombia, pues está muy bien que conforme a esa tradición jurídica colombiana se extinga el dominio y se congelen esos bienes. Colombia no puede ser un lavadero de recursos del narcotráfico. Justamente anoche teníamos un diálogo público con el embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whitaker, y él decía que el portafolio de opciones para enfrentar ese régimen tiene que ver también con acciones económicas, y esta es una acción eficaz. Lo que está pasando en Venezuela no es simplemente que hay un problema de democracia, hay gravemente también un problema de narcotráfico y un problema de corrupción, y quienes detentan poder han estado, según informaciones que ha conocido el mundo, involucrados en estas actividades. Pues Colombia no quiere ser un país cómplice de lavado de activos o de blanqueo de capitales que se han obtenido criminalmente en la jurisdicción venezolana. Y están identificados, Juan, aquí yo tengo en el borrador nombres y empresas. ¿Están identificadas ya? ¿Se sabe quiénes son los individuos? ¿Se han identificado los activos que están? ¿Se saben que vienen de una forma ilegal? El proyecto de ley no puede mencionar nombres
porque incurriría en una violación constitucional. Digamos, no se pueden hacer leyes para personas, pero establece el procedimiento general, indica quiénes podrían ingresar a esa lista, cómo se integra la lista y cómo las entidades de control deben seguir las pistas y el monitoreo de la lista. Para evitar arbitrariedades, esta no puede ser una ley para el señor X o la señora Y o Z. Esta es una medida del Estado colombiano para que quienes incurrieron en actividades ilícitas y pretenden blanquear sus capitales en Colombia de conformidad con las normas de la ley, pierdan la titularidad de sus bienes y se congelen esos bienes y eventualmente se puedan utilizar esos bienes en programas de solidaridad y atención de los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro país despojados o huyendo por las infamias que han tenido que padecer en su país. Juan, me quedan 30 segundos. ¿Crees que este proyecto sea viable y pase? ¿Y pase de un proyecto a ser ley? Este proyecto fue aprobado ayer en su debate inicial. Este proyecto ha encontrado simpatías en distintas bancadas. Ese proyecto, aun cuando han sido impulsado por el senador Rodrigo Lara, que no es un hombre de las bancadas del gobierno, tuvo votos de la bancada del gobierno, de manera que yo creo que lo pueden sacar adelante en las próximas votaciones. Él es Juan Lozano, abogado y analista político desde Bogotá. Juan, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero.